Al empezar con 2.5 moles de nitrógeno gaseoso en un cilindro a una atmósfera y a 20 grados Celsius, un químico calienta primero el gas a volumen constante. Agrega 1.52 por 10 a la 4 joules de calor. Luego continúa calentando y permite que el gas se expanda a presión constante, al doble de su volumen. Este problema nos da tres datos claves: 2.5 moles de nitrógeno, una atmósfera y 1.52 por 10 a la 4 joules de calor. El problema plantea 4 preguntas. Calcule la temperatura final del gas. B. Determine la cantidad del trabajo efectuado por el gas. C. Calcule la cantidad de calor agregado al gas mientras se expande. D. Calcule el cambio de energía interna del gas. El problema plantea que el gas tiene dos momentos. El primero, del A al B, cuando el volumen es constante, y del B al C, cuando la presión es constante. El problema nos da dos datos claves. El primero es la presión en el punto A, que es una atmósfera, la que equivale a 101.000 pascales. El segundo es la temperatura, que es 20 grados centígrados, que equivalen a 293 Kelvin. ¿Qué proceso térmico ocurre del punto A al B, teniendo en cuenta que no hay cambio en el volumen? ¡Ding, ding, ding, ding! Proceso isocórico. Ocurre el proceso isocórico ya que el cambio en el volumen es cero. Por consiguiente, el trabajo también es cero y la ecuación que se cumple para todo proceso quedaría como el cambio de la energía en forma de calor igual a la energía interna. ¿Qué proceso ocurre del punto B al C, teniendo en cuenta que no hay cambio en la presión? ¡Ding, ding, ding, ding! Proceso isobárico. Ocurre el proceso isobárico ya que la presión es cero. Al ser la presión cero, la energía interna también será cero y la ecuación quedará como el cambio de la energía en forma de calor es igual al cambio en el volumen. Para encontrar el volumen en el punto A usaremos la ley de gases ideales, que despejada para el volumen es esta. Sabemos que el número de moles es 2.5, la constante de los gases es 8.31 joules sobre mol por Kelvin, la temperatura es de 293 Kelvin y la presión es de 101.000 pascales. Después de hacer el cálculo, el volumen en el punto A es de 0.06 metros cúbicos. Y ya tenemos un nuevo dato que es el volumen en A, que es igual a 0.06 metros cúbicos. Para encontrar la temperatura en B debemos encontrar primero el cambio de esta. Con los datos que tenemos, la fórmula que nos ayuda a encontrar delta T es: el cambio de la energía en forma de calor es igual al calor específico del gas por el número de moles por delta T, y al despejarla nos queda así. Teniendo en cuenta que el nitrógeno es un gas diatómico, su calor específico es 5 medios por la constante de los gases. Hay 2.5 moles y la energía en forma de calor es de 1.52 por 10 a la 4 joules. Al hacer el proceso, delta T es igual a 292.66 Kelvin. Finalmente, para encontrar la temperatura en B, debemos sumar la temperatura en A más el cambio en temperatura, lo cual al final nos da una temperatura de 586 Kelvin aproximadamente. Entonces ya tenemos que en el punto B la temperatura es de 586 Kelvin. Para encontrar la presión en el punto B usaremos de nuevo la ley de los gases ideales, pero ahora despejada para presión. Al hacer este proceso algebraico nos queda que la presión es igual a el número de moles por la constante por la temperatura en B, y todo esto dividido entre el volumen. Al calcular esto, la presión en el punto B es aproximadamente 202.000 pascales, el doble de la del punto A. Como habíamos calculado, la presión en B es de 202.000 pascales y como nos dice el problema, la presión de B a C es constante, por lo tanto es la misma. Como lo dice el problema, el gas se expande al doble de su volumen, por lo tanto es 0.12 metros cúbicos. Para terminar de llenar la tabla, debemos encontrar la temperatura en el punto C. Para esto, nuevamente usamos la ley de gases ideales, pero esta vez despejada para temperatura. Esta sería presión en el punto C por volumen en el punto C, dividido el número de moles por la constante. Al final, la temperatura en C es de
1166.78 Kelvin. Nos dimos cuenta que la temperatura en C es de 1166.78 Kelvin. Para responder la pregunta B del problema, vamos a encontrar el trabajo final. Del punto A al B, el trabajo es 0, porque el volumen también lo es. Del punto B al C, el trabajo se encuentra multiplicando la presión en C por el cambio del volumen de B a C. Por consiguiente, el trabajo se encuentra multiplicando 0.06 metros cúbicos por 202.000 pascales, lo cual nos da 12.120 joules. El trabajo final se encuentra sumando el trabajo del A al B y del B al C, que es 12.120 joules. La cantidad de calor agregado se encuentra sumando delta U y delta W. Delta U es calor específico por moles por temperatura. La cantidad de calor agregado del punto A al punto B es solo delta U, ya que el trabajo es 0. Entre el punto A y el punto B, delta U es 15.217.69 joules. El calor agregado del punto B al C sí se encuentra sumando delta U y delta W. En este proceso cambia la temperatura en delta U por 586 Kelvin y se suman 12.120 joules de trabajo. Delta Q del punto B al C es de 42.284.26 joules. Para encontrar la cantidad de energía en forma de calor final, sumamos ambos resultados y esto nos da 57.501.95 joules. Delta U de A a B es igual que delta Q porque no hay trabajo. Por consiguiente es 15.217.69 joules. Delta U de B a C es delta Q del punto B al punto C menos delta W. Al hacer la resta nos da un valor de 30.164.26 joules. Delta U final es la suma de ambos y esta es 45.381.95.